Ramón Nogueras es un psicólogo lenguaraz, y siempre me encanta poder decir esta palabra, lenguaraz. De sus charlas y ponencias mana una mala follá íntegra que viene del mismo Puerta Real, y aunque ahora viene de Barcelona por razones de trabajo, no pierde nunca la oportunidad de volver a casa, y hace poco tuvimos la oportunidad de tenerlo en una charla en el Lemon Rock, hablando de parejas. Hoy viene a contarnos por qué creemos en mierdas. Ramón Nogueras. Tu madre te pregunta cuál es el signo del horóscopo de tu mujer y cuando le dices la fecha de nacimiento te dice, claro, es que es cáncer. Tu vecina te dice que si tu bebé tiene cólicos, lo mejor que puede hacer es darle homeopatía. Óscar cree que con la biota le va a volver a salir flequillo. Luisma cree que alguna vez el Betis va a ganar algo en su vida. ¿Por qué? ¿Por qué creemos en estas mierdas? ¿Por qué la gente cree en mierda? La explicación más sencilla, la más común muchas veces entre círculos escépticos, es que somos gilipollas y nos sentimos amenazados porque nos sentimos rodeados de mongolos que están por ahí viniendo en todas las direcciones. A veces pensamos que falta de información y por eso hacemos mucha divulgación. Pensamos que, claro, es peligroso. Si no damos información es como darle la pistola al visco. Y hay consecuencias reales, como muy bien se han visto en las charlas previas, donde hemos podido ver las consecuencias que tiene, por ejemplo, el no vacunarse. Sin embargo, la respuesta es un pelín, solo un pelín, más complicada que todo esto. Y nos vamos a basar, para ejemplificarlo, en el trabajo de un psicólogo de la Universidad de Edimburgo que se llama Richard Wiseman, que además de ser psicólogo, es investigador y es mago y prestidigitador, y ha dedicado mucho de su tiempo a estudiar este tipo de fenómenos. Y para ello vamos a usar dos ideas fundamentales, que la primera es, creemos en mierdas porque somos máquinas de reconocer patrones y no sabemos cuándo parar. No sabemos cuándo parar. Buscamos patrones en todo lo que nos pasa y en todo lo que nos ve y acabamos viendo patrones donde a veces no lo hay. La otra idea central es, por ejemplo, que si reconocemos patrones, fijaros, ¿esto qué es? No es Michael Jackson. Es un montón de puntos de color. No es Michael Jackson. ¿Dónde está Michael Jackson aquí? No está Michael Jackson, pero tu cerebro identifica esto como Michael Jackson, efectivamente. Pero esto no es Michael Jackson, no es una foto de Michael Jackson. Los psicólogos también hemos caído en esto. Por ejemplo, ¿esto qué es? Un test de Rorschach, el famoso test de manchas que se supone que según lo que el paciente vea, detectaremos algunas características de su personalidad o de su forma de pensar, cosa que se ha demostrado abundantemente que tiene la misma eficacia que mirarle las arrugas del ojete o cualquier otra cosa que quiera hacer. No tiene ninguna, pero los psicólogos también caemos en esto, también vemos patrones a veces donde no queremos verlos. La otra cualidad que hace que creamos tanto en estas mierdas es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es la tendencia que tenemos a que una vez que tenemos una creencia, nos centramos obsesivamente en la información que la confirma y descartamos, rechazamos la evidencia que la desconfirma. Por eso la gente, da igual cuántos estudios le presenten demostrando que la homeopatía no funciona, les tira de un pie. Les tira un pie porque las farmacéuticas malvadas intentan desacreditarlo, porque, bueno, no te puedes creer todo lo que diga la ciencia, porque mi vecina la pura y tomó homeopatía y se le curó el resfriado, lo que sea. Da igual. Y voy a poner un ejemplo, como os decía, basado en una investigación de Richard Wiseman, que es el de un perro psíquico, ¿vale? Un perro con poderes psíquicos, que diréis, ¿qué mierda es esta? Toby era un perro británico que tenía la capacidad de detectar psíquicamente cuando su ama iba a volver a casa. De acuerdo con la declaración del ama, el perro, cuando su ama iba a emprender el camino de regreso a casa, lo sentía místicamente y se plantaba en una ventana y siempre sabía cuándo ella iba a volver. Richard Wiseman decidió poner a prueba esta creencia y, junto con un colaborador, se fue a casa de esta señora e hicieron lo siguiente. El colaborador se quedó en casa con el perrete y una cámara apuntando a la ventana, de forma que él pudiera verificar que nadie de la casa le hacía señales al perro y además poder grabar cuántas veces el perro acertaba en sus predicciones de si su ama venía o no. Richard Wiseman se iba con la señora a dar una vuelta en coche y tenían un dispositivo que a intervalos aleatorios daba una señal. Al dar esa señal, era el momento de volver a casa, de modo que nadie sabía cuándo iban a volver a casa. No lo sabía Richard Wiseman, no lo sabía la señora, no lo sabía nadie de la casa, no lo sabía el perro tampoco, ¿vale? Y encontraron que el perro, generalmente, la mayoría de las veces, él estaba en la ventana cuando tocaba regresar. Siempre parece, o la mayoría de las veces, era como un 80 y pico, 90%, el perro se ponía en la ventana en el momento en el que iniciaban el regreso. Pero claro, aquí hay truco. ¿Cuál pensáis que es? El resto del tiempo también. Porque el puto perro era un fan de la ventana a muerte. El perro estaba todo el día acampado en la ventana. ¿Qué pasaba? Que alguna vez alguien en la casa había advertido que efectivamente
había hablado por teléfono con la dueña del perro, había dicho, oye, que me vengo ya para casa, muy bien. Y había visto que el perro en ese momento iba para la ventana. Habían visto un patrón. Y como eso les llamaba la atención, decidieron que aquello tenía que ser la explicación de la conducta del perro. Y por tanto decidieron prestar atención. Y todas las veces que el perro coincidía que volvía al mismo tiempo a la ventana que la dueña a casa, era una prueba confirmatoria de que el perro tenía poderes psíquicos. Si recordáis lo del pulpo Paul y el Mundial de Fútbol, ¿lo recordáis? Da la misma vergüenza ajena. Pero es exactamente esto mismo. Las personas, incluyendo los psicólogos, creemos en muchas cosas porque vemos patrones. Por ejemplo, muchos psicólogos han utilizado durante mucho tiempo test proyectivos de dibujar a la persona porque eso se supone que revela signos de la personalidad, como el test de dibujar a la persona o el test de Rorschach que hemos mencionado antes. La validez predictiva de estos tests es nula. Nula, como las arrugas del ojete, los pozos del café o el vuelo de los pájaros. Pero basta que alguna vez tú saques una conclusión que te parezca acertada para que tú creas que el test funciona, porque alguna vez funcionó. Esto es en lo que se basan los echadores de cartas y las videntes para hacer lo que ellos llaman lectura en frío, aunque esto tenga un nombre más técnico en psicología que veremos a continuación, que es el efecto Forer. Y esto fue profusamente investigado por este señor, que muchos conoceréis, que es James Randi, un mago que ha dedicado su vida a desenmascarar escépticos, que en una ocasión estudió y descubrió que 1 de cada 6 americanos afirmaban que habían ido a un psíquico y que el psíquico había acertado. Fijaros que esto implica que 5 de cada 6 americanos no iban a psíquico o que el psíquico no acertaba, pero a los fans de los psíquicos eso les daba igual. Es para hincharse de llorar. 1 de cada 6 en 350 millones de gente es un montón de gente. Un montón de gente. Claro, ¿por qué funciona esto así? ¿Por qué creemos en esto? ¿Por qué cuando una persona nos lee la palma de la mano o no echa el tarot? Anda que no me he hinchado yo de follar echando el tarot en la facultad. La gente pica con esto. Por el efecto Barnum o lo que se llama sesgo egocéntrico, que es que cuando se hace una lista de características, debido precisamente a nuestra capacidad de ver patrones, a nuestro sesgo de confirmación, nos quedamos con aquellas características que creemos que nos representan e ignoramos las que no nos representan. Este efecto también se llama efecto Forer por el investigador Richard Forer, que lo puso a prueba dándole a sus estudiantes una falsa prueba de personalidad. Les hizo a todos pasar un test de personalidad, pero independientemente de lo que hubieran contestado, les dio a todos la misma lectura, el mismo resultado, que era un texto que se leía básicamente como: eres una persona decidida, pero a veces te gusta ser prudente y tomarte las cosas con calma. Te gusta estar con la gente, aunque a veces necesitas tiempo para ti solo. Eres muy amigo de tus amigos, pero a veces te cuesta confiar en las personas. ¿Os dais cuenta de qué característica tiene esto? Que es una cosa y es la contraria. ¿Y qué es lo que hacían todos los estudiantes? Pues 4 de cada 5 estudiantes decían: esto es una descripción acertadísima, me ha calado entero este test de personalidad en la hostia bendita. ¿Por qué? Porque se fijaban en la parte del patrón que les interesaba e ignoraban las contradicciones. Así es como los horóscopos aciertan, así es como los videntes aciertan, así es como nosotros nos engañamos a nosotros mismos, así es como creemos en mierda. Una persona tiene un resfriado, se toma la homeopatía y al cabo de 5 o 6 días el resfriado se le pasa. Conclusión: la homeopatía cura el resfriado. Se olvida de todas las veces que no ha tomado homeopatía y el resfriado le ha durado 5 o 6 días. Pero claro, no somos máquinas de racionalidad perfecta. Nuestra capacidad de buscar patrones es un factor importantísimo en nuestra supervivencia. Pero claro, el cerebro no sabe dónde parar. ¿Cuántos de vosotros habéis visto formas en las nubes? Todos prácticamente alguna vez, ¿no? En el baño de mis padres, que tiene la pared de mármol, veteado, durante muchos años yo cada vez que me sentaba a meditar, delante las vetas formaban la cara de un señor del siglo de oro con una perilla así a los Cervantes, los bigotes erizados, que me miraba con desaprobación. ¿Vosotros pensáis que había realmente un señor del siglo de oro mirándome mientras yo cagaba? No, evidentemente no. Pero mi cerebro, intentando dar sentido a lo que estaba viendo, un estímulo ambiguo, mi cerebro decía: pues toda una cara, y se fumaba un puro, ¿de acuerdo? Mi cerebro quiere decir mi organismo, no es solo el cerebro. Nosotros vemos patrones en todas partes. Estos son letras, claramente. Pero si yo cambio el contexto, de repente, ¿qué son? Claro, ¿esto qué es? ¿Es una B o es un 13? ¿Qué es? Depende de cómo se mire. Si miras lo que hay a los lados, es una B. Si miras lo que hay arriba y abajo, es un 13. Si te pegas mucho rato mirándolo, te rayas. Porque intentamos darle sentido y es un trabajo muy, muy complejo. Otro ejemplo fascinante es el de Susan Blackmore, que demuestra además que uno puede superar esta tendencia a creer gilipolleces, porque esta señora era parapsicóloga, pero luego se metió en neurocientífica,
después de tener un currículum que es bastante interesante. Primero se formó como bruja blanca. Lo que mierda sea eso. No lo sé. No sé si van a Hogwarts o dónde se saca uno un título de bruja blanca. Luego se doctoró en investigación sobre si los niños son telépatas o no. Spoiler, no. Y el hecho de que alguien le dirigiera la tesis dice un huevo acerca de cuánto te puedes fiar de según qué universidades. Porque vamos. Luego hizo una investigación sobre el LSD para ver si el LSD favorecía el desarrollar habilidades psíquicas. Spoiler, no. Y luego se dedicó a investigar si el tarot podía predecir el futuro. Spoiler, no. La pobre mujer pasó 25 años de su vida haciendo el subnormal, porque eso no tiene otro nombre. Y entonces un día, supongo que harta de darse hostias, que es un proceso que vamos a explicar a continuación, porque veo que voy sobrado de tiempo y me puedo sacar la chorra, a base de desconfirmaciones vio la luz y decidió probar otra cosa, que fue investigar los viajes astrales. Porque total, una cosa que tenéis que entender es que cuando la gente cree en mierda, la gente es politoxicómana de las gilipolleces. O sea, si tú crees una gilipollez, te las crees todas. O sea, tú nunca te vas a encontrar con alguien que diga la homeopatía cura, pero el tarot es una chorrada. No. Porque esto es muy mal comparado como un esfínter. Una vez que dilata, ya entra todo. Si ya te dilata el esfínter, para creer que eres la reencarnación de un faraón, ya te entra lo que sea. Un vagón de ave, un racimo de plátano, lo que sea. Pero Susan Blackmore decidió estudiar los viajes astrales, esto sí, desde una perspectiva más seria. Y Susan Blackmore concluyó que los viajes astrales se podían dar en situaciones en las que había una ambigüedad de estímulos perceptivos y el contexto era confuso para el sujeto. Y entonces, claro, cabe preguntarse, ¿esto se puede poner a prueba? Y aquí vamos a saludar a uno de los grandes héroes de la neuropsicología, que es el señor Ramachandran, ¿vale? Que es uno de los neurocientíficos más relevantes que yo he conocido nunca y que decidió probar con un experimento muy sencillo y muy elegante si esto se podía hacer. Esto es para flipar fuerte, ¿eh? Esto es para flipar muy fuerte. El montaje experimental va como sigue. Aquí tenemos un sujeto, este es su brazo y esto es un brazo de madera, ¿vale? Razonablemente realista. Si os fijáis, al sujeto se le cubre con una toalla de forma que el sujeto no vea dónde el brazo de madera se une al brazo propio, ¿ok? Y si os fijáis, veréis que aquí hay una pantalla de cartón. Muy bien. Lo que hacemos es que esta pantalla de cartón la situamos aquí en medio, de forma que el sujeto deja de ver su propio brazo y solo ve el brazo de madera. ¿Hasta aquí me seguís? Muy bien. Entonces cogemos dos pinceles y simultáneamente empezamos a acariciar tanto el brazo de carne como el brazo de madera. ¿Y qué pensáis que pasa? En el momento en el que pasa un minuto y medio, el sujeto empieza a describir que pierde sensibilidad en el brazo de carne y empieza a recibir sensaciones del brazo de madera, cosa que es imposible. Pero claro, daros cuenta de que somos organismos eminentemente visuales. Cuando recibimos informaciones que son contradictorias, tendemos a prestar más peso a la información visual. El sujeto recibe una estimulación táctil, no ve de dónde viene, pero ve un brazo que está recibiendo una estimulación. El sujeto sabe racionalmente que el brazo es de madera, el sujeto sabe que no es suyo, y aún así todo, el sujeto te dice, tío, que estoy notando cosquilla en el brazo de madera. Esto lo podéis hacer en vuestra casa y de verdad que es un pasote. Esto es un pasote. Por tanto, sí, podemos tener experiencias extracorpóreas, podemos viajar fuera de nuestros cuerpos, estamos alucinando pepinillos, pero podemos hacerlo. Y de nuevo, esta maravillosa máquina de detectar patrones que tenemos dentro de la cabeza no sabe bien a veces qué es real y qué no. Somos máquinas de encajar piezas de un puzzle, pero no siempre lo hacemos bien. Por eso la gente cree en cosas que no debería creer. Porque además tendemos a aferrarnos a esas explicaciones. Pero hay más ejemplos. Por ejemplo, le damos una importancia desproporcionada a lo que vemos. Pero este señor, que es el señor con la cara más victoriana que he visto en mi vida, el profesor Franz von Liszt, demostró que los testigos oculares, no valen para nada. Hizo un experimento muy sencillo en el que, durante una clase, dos compinches suyos se hacían pasar por estudiantes y fingían que se peleaban. En un momento dado llegaban a las manos, uno de ellos insultando al profesor, otro defendiendo al profesor, y en lo más álgido de la pelea, uno de ellos saca una pistola y le pega un tiro al otro. De mentira. Todo se para, los dos compinches se levantan, salen y se cierran las puertas. Y entonces el profesor von Liszt le dice a la gente, describidme a las personas que han protagonizado este suceso. Nadie fue capaz de describir a las dos personas implicadas. ¿Por qué? Porque en ciertos momentos se produce un fenómeno que se llama ceguera atencional. Nos fijamos mucho en un estímulo. ¿Cuál creéis que era?
la pistola. Sale la pistola, todo el mundo mira la pistola y nadie se fijó en quién disparaba la pistola y nadie se fijó en quién recibía el tiro. Es más, mirad este pasote de experimento. Esta mujer es el sujeto experimental, es la sujeto involuntaria. Este hombre pretende pedirle indicaciones para llegar a algún sitio. ¿Dónde está Puerta Real? Pues por ahí. Mientras la mujer está explicándole esto, estos dos colegas pasan por entre los dos con esta plancha de madera que interrumpe la línea de visión de la mujer hacia el tío que le está preguntando indicaciones. Y mientras están pasando, este y este se intercambian. El 75% de las veces, el sujeto experimental no se da cuenta de que está hablando con otra persona. Esto se ha replicado, por ejemplo, en bares. Tú vas a pedirle una copa al camarero, se la estás pidiendo, alguien te interrumpe, te das la vuelta, el camarero se mete debajo de la barra, sale otro camarero, te das la vuelta y sigues pidiéndole la cerveza y no te das cuenta de que estás hablando con otra persona. Incluso con una persona de sexo diferente. Nuestra atención es muy volátil y no prestamos tanta atención al mundo como pensamos. Somos vagos. Nos conformamos con la primera explicación que más o menos nos cuadra y luego nos aferramos a ella desesperadamente. Así que, en conclusión, la primera parte de la charla sería: ¿por qué creemos en mierda? ¿Por qué vemos cosas que no están ahí? Porque a veces encontramos patrones que no existen, como cuando vemos formas en las nubes, como cuando vemos caras en el mármol del baño de tu madre, como cuando escuchamos un ruido que no terminamos de identificar y pensamos que hay alguien en casa. Y entonces tratamos de rellenar el puzzle y aquí viene la segunda parte. La evidencia posterior ya nos da igual. Lo sobrenatural no existe, pero es muy difícil convencernos porque una vez que hemos desarrollado una convicción, y aquí vamos a saludar a uno de los grandes santos patrones de la psicología social, es muy difícil modificarlo. De hecho, si alguna vez habéis intentado convencer a alguien que cree en lo sobrenatural de que su creencia es errónea, habréis observado que cuanta más evidencia le presentáis, más se engorila en su posición. ¿Y esto por qué es? Vamos a hablar de ello. Este señor, Leon Festinger, se hizo famoso por un tratado que se llama Cuando falla la profecía, en el que analizaba el caso de una secta milenarista que estaba convencida de que el mundo se iba a acabar en una noche determinada y que un platillo volante iba a venir a recogerlo y llevárselo a Raticulín. Evidentemente el platillo no vino. Y pasaron cosas muy curiosas y Festinger las estudió. Festinger analizó que el proceso consiste de los siguientes pasos. Primero, tú desarrollas una idea irracional, como por ejemplo que la homeopatía vale para algo. A continuación, acabas encontrándote con evidencia desconfirmatoria. Evidencia, estudios, lo que sea, que demuestran que tu creencia no es cierta. Y entonces experimentas un fenómeno que se llama disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es una incomodidad, es un malestar. Es la ansiedad que tú experimentas cuando tienes dos ideas en la cabeza que no son compatibles. Tú tienes que resolver esa disonancia, tienes que hacer algo para eliminarla. Y a menudo, y esto es lo que encontró Festinger, lo que ocurre es que la idea se refuerza y además empiezas a proselitizar a otros para intentar convencerles de que tu idea es correcta. ¿De acuerdo? Porque la gente que cree gilipollas es politoxicómana, pero además son muy pesados. Son muy pesados. O sea, son el equivalente a heroinómanos que además de meterse caballos se pasarán el día dándote la turra para que te pinchase tú también. ¿Y esto por qué es así? Bueno, pues este es Leon Festinger, para que podáis ver que todos los psicólogos somos unas bestias sexuales, evidentemente. No hay más que verle la cara. Y esto es un diagrama de la transformación que experimentó el grupo. Antes de la desconfirmación, antes de que el platillo no viniese, porque pilló atasco en la circunvalación, eran un grupo cerrado. Ellos no proselitizaban, no aceptaban nuevos conversos, no querían saber nada de nadie. Ellos se reunían y hacían sus cosas y no tenían interés. Llega la noche de autos, el platillo no viene y entonces empiezan a proselitizar a lo bestia. Según el registro de Festinger, porque la líder del grupo recibió un mensaje vía escritura automática en el que los alienígenas le decían que debido a la fe y a la implicación que el grupo había mostrado, los alienígenas habían decidido salvar a la Tierra y no va a haber diluvio esta vez. ¿Vale? Ha sido gracias a vosotros, chicos. ¿De acuerdo? ¿Cómo se entiende esto? Se entiende de la siguiente manera. La disonancia cognitiva hace que tú tengas ideas... es el resultado de tener ideas contradictorias. Experimentas ansiedad y actúas para reducirla. ¿Cómo actuamos para reducir esta disonancia? Pues el ejemplo clásico es fumar. Cuando tú fumas, ¿cuántos fumáis? Levantad la manita. ¿No fuma nadie aquí? Venga, hombre. A ver, ahí hay uno. ¿En serio no fuma nadie aquí? Vale. Podemos hablar mal de gente que no está aquí. Está también bien.
La gente que fuma tiene una disonancia muy fuerte porque, por un lado, tiene una información muy clara, que es que fumar es perjudicial para la salud. Por otro lado, imaginaros el tío que se fuma, o la tía, que se fuma un paquete de cigarros diario. ¿Cuál es la conclusión lógica de sumar? ¿Fumar es malo para la salud y yo me fumo un paquete diario? Soy gilipollas. Evidentemente, tener la idea de que soy gilipollas me causa ansiedad. Entonces, yo intento reducir esa ansiedad de alguna manera. ¿Cómo lo resolvemos? Primero, puedo cambiar mi conducta. Si yo fumo, creo que soy gilipollas por fumar y dejo de fumar, todo está bien. De hecho, ¿quiénes son los más pesados con que no hay que fumar? Los exfumadores. ¿Y por qué? Precisamente porque es una forma de reafirmar lo correcto de su decisión. El sentirse bien porque yo antes era gilipollas, pero ahora ya no, con lo cual además soy más listo que tú. Tiene todo el sentido del mundo, pero claro, dejar de fumar es difícil. Cuando el platillo volante no vino, algunos miembros del grupo abandonaron el grupo. Dejaron de creer en que el platillo fuese a venir, dejaron de creer en los alienígenas en cuestión. ¿Por qué? Porque habían recibido una desconfirmación brutal de que el platillo y el diluvio se fueran a producir. Ojo, no es que dejaran de creer en gilipolleces, ¿eh? Siguieron creyendo en otras porque, bueno, pero cambiaron la conducta. La más común es tratar de racionalizar de alguna manera la evidencia. Esto es a lo que nos referimos cuando insertamos una o varias creencias que nos ayudan a compatibilizar las ideas contradictorias que tenemos. Por ejemplo, es verdad que yo fumo un paquete diario de tabaco, pero mi abuelo fumaba y vivió hasta los 99 años que lo atropelló el tranvía. Así que bueno, otro ejemplo de racionalización es, bueno, de algo hay que morirse, yo solo me fumo 2 cigarros al día, tampoco es tan malo, es que si no fumo no puedo ir al baño. Todas estas son verídicas, a mí me las han dicho. Introducimos una idea que nos permite acompasar, equilibrar las dos ideas que nos provocan tensión. Esta es la razón también por la que, por ejemplo, gente como Rodrigo Rato dice, yo no soy un corrupto. Dice, ¿tú cómo que no, hijo de puta? No, 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 no. Y te lo dicen porque si no hubiera sido yo habría sido otro, porque yo solo hacía lo que hacía el resto. Los guardias de los campos de concentración nazis, los que perpetraron todas estas atrocidades, no lo hacían porque eran todos psicópatas, enfermos mentales con un trastorno de la personalidad ni nada de eso. Eran personas normales que, de hecho, tenían que racionalizar los actos que cometían y esa racionalización les llevaba a una violencia mayor. Festinger y otros psicólogos encontraron que este proceso de racionalizar la evidencia es precisamente lo que lleva a las escaladas de agresión. Tú agredes a una persona. Esta persona, siendo además de un colectivo indefenso o en minoría, no debería ser blanco de tu agresión, con lo cual tú te sientes mal, porque tu propia imagen no es la de una persona violenta, no es la de un agresor. Con lo cual, ¿cómo vives con eso? Algo habrá hecho. Se lo merecía. Y por tanto, si se lo merecía, lo que yo le haga es poco. Y por tanto, si lo que yo le hago es poco, tengo que hacerle más. Y así es como encontramos que personas normales son capaces de perpetrar enormes atrocidades. No hace falta una enfermedad, no hace falta un trastorno, no hace falta una perturbación. Nos gusta pensar que los que hacen estas cosas están locos, porque nos da una sensación de tranquilidad. Yo nunca haría eso. Pero la realidad es que, como por ejemplo los experimentos de Milgram demostraron en su día, la mayoría de personas sería capaz de hacer cosas muy, muy horribles si una figura de autoridad se lo pidiera. De hecho, la mayoría de nosotros, como ha señalado antes Raquel en su ponencia, delinquimos diariamente. Pero que no nos pasamos el día diciendo somos unos delincuentes, he delinquido. No. ¿Tú por qué te salta un semáforo? Porque tenías prisa, porque no lo vi, porque el semáforo está mal puesto, porque tal. ¿Qué pasa cuando se lo salta a otro? Que es un cabrón. Un cabrón. No siempre podemos racionalizar la evidencia, no siempre podemos encontrar una idea que acomode ambas percepciones. ¿Qué hacemos entonces? La rechazamos. Las farmacéuticas son malvadas y quieres que estemos enfermos. No es que la homeopatía no funcione, es que las farmacéuticas se forran haciendo que estemos malos. No es que el horóscopo no funcione, es que los científicos tratan de enterrar la verdadera sabiduría de los ancestros, tal y como fue transmitida desde la Atlántida por vía de los faraones, porque mira qué bien hechas están las pirámides. Nadie podría haber construido una pirámide con esa precisión matemática hasta que llega un payo que se aburre en su pueblo de perdido Norteamérica y te hace una pirámide perfecta, él en su casa, por hobby, y entonces dices, ¿esto qué? ¿Sabéis que hay un pavo que en Inglaterra ha construido un círculo de piedras como Stonehenge él solo, sin necesidad de conocimiento de los antiguos, ni mitos ancestrales, ni nada? Y hay un pavo en Cataluña que está haciendo una catedral, él solo. Pero negamos la evidencia, la rechazamos. Decimos,
esto no puede ser verdad porque si es verdad, yo he estado equivocado todo este tiempo y yo no quiero pensar que he estado equivocado todo este tiempo. De hecho, en el caso de la secta que Festinger analizaba, varios de los miembros del grupo decían cosas como, por ejemplo, he vendido mi casa, he dejado mi trabajo, he dejado a mi familia, lo he dejado todo para estar listo para cuando los alienígenas vinieran a buscarme. Tengo que creer, así que rechazas la evidencia. No es que los alienígenas no existan, es otra cosa. Claro, el diablo te hace decir eso, tú estás poseído por Satán, tú estás a sueldo. No, a los psicólogos, por ejemplo, no lo dicen mucho, y a los profesionales de la salud. Tú es que estás a sueldo de las farmacéuticas. El demonio. Y además, una salida de esto es crear conversos, crear muchos conversos. ¿Por qué? Nosotros los seres humanos somos una especie social. Algunos incluso utilizan el término hipersocial, que a mí me parece que es innecesario, que es como matar moscas a cañonazos. Pero bueno, la realidad es que nosotros recibimos un montón de información y somos muy influidos por el contexto social. Siempre, el ejemplo clásico es el del bar. Tú imagínate que sales por la noche y tienes 2 bares para elegir. Hay un bar que está medio vacío, hay muy poca gente, la música no está muy fuerte, hay espacio, te puedes sentar. Hay otro bar que está a petar, y la cola le da la vuelta a la manzana. ¿Dónde quieres meterte? En el que está a petar. ¿Y por qué? Porque piensas que algo tendrá cuando está petado de gente. Lo único que hay es gente. Probad si queréis, cuando salgáis de aquí, poneros delante de un edificio y poneros a mirar así para arriba. A ver cuánto rato tardáis en tener una cola de gente mirando así para arriba, que no saben ni qué están haciendo, pero bueno, a ver si pasa algo. Daros cuenta de una cosa, mucho de lo que nosotros utilizamos para decidir si nuestra conducta es adecuada o no, depende de los demás. Depende de los demás. Y si todo el mundo hace lo mismo que yo y cree lo mismo que yo, entonces tú no eres gilipollas. Gilipollas es el que te diga que tu creencia es mentira. Cuando todo el mundo creía que Jesucristo era el Hijo de Dios y que efectivamente había muerto, había resucitado, etcétera, etcétera, ¿qué eran los ateos? Enfermos, desviados, locos. Pasa el tiempo y ciertos usos cambian y entonces las creencias cambian con ellos. Por eso, muchas veces la gente que cree en mierda es muy proselitista al respecto, porque tener a gente alrededor que comparte tu creencia es una forma de reafirmarte en que tu creencia es verdad. Porque si todo el mundo cree lo mismo que tú, entonces no puede ser que estés equivocado, al margen de lo que digan los datos y lo que diga la evidencia. Recordemos que a lo largo de nuestra historia como especie hemos creído muchas cosas y cada avance en nuestro conocimiento siempre se ha producido a pesar de la resistencia. Cuando Darwin publica La evolución de las especies, es un choque porque nadie aceptaba que nosotros teníamos un parentesco con el resto de especies animales. Y al principio, los que defendían la evolución eran los homeópatas de entonces. A medida que la evolución va ganando, por precisamente a base de evidencia y confirmación, más peso, se invierte la balanza. ¿Y ahora quiénes son los taraos? Los padres de las escuelas de Texas que dicen que no se tiene que enseñar evolución porque todo el mundo sabe que Dios creó el mundo en 7 días, dinosaurios y todo, y que los puso ahí, y que los fósiles están enterrados por Dios para que los paleontólogos se diviertan. Esto es verdad, esto lo dicen así, ¿eh? Que todo esto de los estratos geológicos es Dios cachondeándose, es Dios troleando. Entonces, como tengo tiempo, permitidme que recapitule los puntos más importantes de la charla. Primero, creemos en mierdas porque somos máquinas de ver patrones y no sabemos cuándo parar. Vemos patrones que están ahí, lo cual nos ha ayudado a desarrollar nuestro conocimiento y a ser la especie dominante en este planeta, pero a veces vemos patrones que no están ahí. Segundo, nos aferramos a nuestros patrones. Tener razón es muy reforzante y por eso, cuando tenemos una creencia, cuando creemos en algo, lo defendemos con uñas y dientes. Tercero, cuando se nos presenta evidencia que desconfirma nuestra creencia, somos propensos a sufrir una ansiedad llamada disonancia cognitiva. Y a menudo, al intentar reducir esta ansiedad, lo que hacemos es reforzar nuestra creencia irracional. Y esa es la razón por la que muchas veces tratamos de convencer a otros, porque eso nos da seguridad. Entonces, cuando encontréis con alguien que sufre una creencia irracional, que padece o que tiene o mantiene una creencia irracional, no penséis en esa persona como un enfermo, no penséis en esa persona como un idiota. No hace falta estar enfermo, no hace falta ser idiota. Es un proceso normal, humano, todos lo padecemos, ¿de acuerdo? Todos los seres humanos hemos evolucionado para encontrar solución a problemas y para creer en mierda. Y quiero dedicar esta charla a mi padre, que falleció hace 2 años y medio, tuvo un ictus, y me dijo cuando me fui a vivir a Madrid: Ramón, me alegro mucho de que te vayas porque casi nadie consigue ser nunca profeta en su tierra. Así que, papá, lo conseguí. Gracias.